Ofrecían, revela a un Mario Moreno que desde muy temprano entendía algo fundamental. El personaje valía más que cualquier película individual. Y quien controlara el personaje, controlaría todo lo que el personaje generara. Los números de taquilla de las décadas del 40 y del 50 no tienen equivalente fácil en la historia del cine latinoamericano. Las películas de Cantinflas no solo dominaban el mercado mexicano, se distribuían en toda América Latina, en España, en los mercados de habla hispana de Estados Unidos, en cualquier lugar donde hubiera una audiencia que pudiera conectar con un personaje que era simultáneamente universal y completamente mexicano. Cuando en 1956 llegó La Vuelta al Mundo en 80 días, la producción de Michael Todd, con un presupuesto equivalente a lo que hoy serían decenas de millones de dólares, Mario Moreno no llegó como un actor latinoamericano que agradecía la oportunidad. Llegó como alguien que ya había demostrado que podía negociar en términos de igualdad con la industria más poderosa del entretenimiento mundial. La remuneración que recibió fue descrita en su momento como una de las más altas que cualquier actor de habla no inglesa había recibido hasta entonces. Y eso era solo lo visible. Lo que no era visible era la estructura que Mario Moreno había construido por debajo de cada contrato, de cada película, de cada aparición pública. Las propiedades que adquiría con una consistencia que sus colaboradores más cercanos describían como casi obsesiva. Los activos en México y en Estados Unidos. Los acuerdos que nunca aparecían en ninguna portada de revista, porque Mario Moreno se aseguraba de que el personaje siguiera siendo suficientemente brillante para que nadie tuviera razones para mirar detrás. Para los años 60, la estimación más conservadora del patrimonio de Mario Moreno lo ubicaba entre los actores más ricos de América Latina. Las estimaciones menos conservadoras hablaban de cifras que en su equivalente actual superarían los 100 millones de dólares. Esas cifras nunca fueron confirmadas públicamente. Mario Moreno nunca habló de dinero en ninguna entrevista. Nunca describió sus propiedades. Nunca explicó su estructura empresarial. Nunca ofreció ninguna ventana hacia la dimensión real de lo que había construido. Y esa hermeticidad que el público interpretó durante décadas como modestia era en realidad algo más complejo. Era una decisión. Porque los hombres que construyen imperios y deciden no hablar de ellos generalmente tienen razones para ese silencio. Y las razones pueden ser muy distintas entre sí. Pueden ser la cautela del hombre que viene de la pobreza y que sabe que el dinero atrae depredadores. Pueden ser la estrategia del empresario que entiende el valor de la información asimétrica. ¡Aquí estoy, Frank! Pueden ser el pudor del artista que no quiere que la conversación sobre su fortuna eclipse la conversación sobre su obra. O pueden ser algo más. Pueden ser la protección de algo que prefiere no ser examinado demasiado de cerca. No hay documentos que prueben esa cuarta posibilidad. Hay, en cambio, el resultado de una vida que produjo un patrimonio que al momento de la muerte de su dueño no correspondía a lo que décadas de ese nivel de éxito deberían haber producido. Y esa discrepancia, verificable aunque no completamente explicable, es la puerta que esta historia abre. El hijo. Hay una persona que conoció a Mario Moreno de una manera que nadie más pudo conocerlo. Desde adentro. Desde el único lugar donde el personaje no existía y solo quedaba el hombre. Mario Moreno Ivanova. Su hijo adoptado. La adopción de Mario Ivanova es uno de los capítulos menos documentados y más relevantes de esta historia.
Lo que está en el registro público es que Mario Moreno y su esposa Valentina Ivanova adoptaron al niño en circunstancias que nunca fueron completamente explicadas de manera pública. No hay una narrativa oficial clara sobre cómo ocurrió. No hay una historia de adopción que Mario Moreno haya contado en entrevistas con el tipo de detalle que habría satisfecho la curiosidad pública. Solo hay el resultado. Un niño que creció siendo el hijo del hombre más famoso de México. Piensa en lo que eso significa. No el privilegio que existió, sino el peso específico de crecer, siendo el hijo de un personaje que para millones de personas era más real que cualquier ser humano de carne y hueso que conocieran. Las personas que conocieron a Mario Ivanova en distintas etapas de su vida describen a alguien que cargaba esa condición con la seriedad de quien entiende que no tiene opción de no cargarla. Que el apellido no era una opción, sino una definición. Que cada aspecto de su existencia pública estaba filtrado por la presencia de una figura que nunca podía reducirse a simplemente un padre. La relación entre Mario Moreno y su hijo adoptado fue, según varios testimonios de personas que los conocieron durante décadas, complicada de maneras que van más allá de la dificultad ordinaria de ser hijo de alguien extraordinario. No fue una relación fría. El afecto existió y está documentado en declaraciones públicas de ambas partes, pero fue una relación que vivió permanentemente bajo la sombra de una pregunta que ninguno de los dos podía responder completamente. ¿Quién era Mario Moreno cuando no era Cantinflas? La respuesta a esa pregunta la tenía Mario Ivanova más que ninguna otra persona viva. Y también era la pregunta más difícil que podía hacerse sobre el hombre que lo había criado. Cuando Mario Moreno murió en 1993, Mario Ivanova quedó como la figura central del proceso que debía administrar lo que el padre había dejado. No solo en términos emocionales, sino en términos legales y financieros. Y lo que encontró no correspondía a lo que habría sido razonable esperar. Las declaraciones públicas que Mario Ivanova hizo en los años siguientes sobre el estado del patrimonio de su padre fueron consistentemente vagas en los detalles financieros específicos. Esa vaguedad puede interpretarse de múltiples maneras, como discreción apropiada de alguien que no quería airear asuntos privados en los medios, como confusión genuina ante una estructura financiera que resultó ser menos clara de lo que se esperaba, o como el silencio calculado de alguien que entendía que ciertas preguntas no tenían respuestas convenientes. Lo que sí es verificable es que el proceso de administración del legado de Cantinflas después de 1993 no produjo la transparencia pública que un patrimonio de esa magnitud merecía. Y ese silencio, ese espacio oscuro en el centro de la historia, es también parte de lo que esta historia intenta iluminar. Porque Mario Ivanova no solo heredó un nombre, heredó una pregunta. La misma pregunta que los abogados estaban haciendo aquella mañana de abril de 1993 mientras el país lloraba. ¿Dónde está el dinero? La fortuna. Para hablar de la fortuna de Mario Moreno, hay que hablar primero de lo que los números deberían haber dicho. Una carrera de más de 50 años. Más de 50 películas. Distribución en más de 20 países. El primer actor latinoamericano en cobrar a nivel de las grandes estrellas de Hollywood. Una empresa productora que controló los derechos de su propio catálogo durante décadas. Propiedades en Ciudad de México, en Acapulco, en Los Ángeles.
Inversiones en sectores que sus colaboradores mencionaban, pero que nunca fueron completamente documentadas en el espacio público. Si se toman esos elementos y se aplica la lógica financiera básica de lo que una carrera de esa magnitud debería haber producido, el número resultante es considerable. Las estimaciones que circularon en los medios de comunicación mexicanos durante los años 80 y principios de los 90 hablaban de una fortuna que algunos ubicaban entre 60 y 100 millones de dólares en valores de la época. Esas estimaciones no venían de documentos, venían de la lógica, del tamaño visible del imperio, del nivel de vida que Mario Moreno mantenía, de las propiedades que eran públicamente conocidas, de la simple aritmética de multiplicar el éxito por el tiempo. Pero la aritmética del éxito y la aritmética real de un patrimonio son dos cosas completamente distintas. La primera se calcula con lo que entra. La segunda requiere también saber lo que salió, a dónde fue y bajo qué condiciones. Y en el caso de Mario Moreno, lo que salió nunca fue completamente público. Lo que sí está documentado es que Mario Moreno gastaba. No con la ostentación de quien quiere que el mundo vea su riqueza, sino con la constancia de quien mantiene un nivel de vida que requiere ingresos continuos y considerables. La casa en Pedregal de San Ángel, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, era una declaración de posición social. No era simplemente un lugar para vivir, era la prueba física de que el hombre de Santa María la Redonda había llegado completamente al otro lado de la línea que separa la pobreza de la prosperidad. Las propiedades adicionales, los viajes, el personal, el nivel de vida de una figura de ese perfil en el México de los años 60, 70 y 80 representaban gastos que se acumulaban con la constancia de lo permanente. Y luego estaban las contribuciones que no aparecían en ningún balance, pero que múltiples testimonios colocan como una parte real y significativa del flujo de dinero que salía de las cuentas de Mario Moreno. Pagos directos a personas en situaciones de emergencia. Tratamientos médicos financiados sin que los beneficiarios supieran exactamente de dónde venía el dinero. Gastos de sepelio para personas que no tenían a quién recurrir. Préstamos que nunca se exigieron de regreso, porque quien los otorgó entendía desde el principio que no eran préstamos, sino dádivas, con un nombre más manejable. Nada de eso explica completamente la discrepancia. Pero todo eso forma parte del cuadro real de lo que ocurrió con el dinero. No la versión del hombre que acumuló sin dar, no la versión del santo que lo dio todo, sino la versión más complicada y más honesta del hombre que administró su fortuna de una manera que no dejó rastros suficientemente claros para que nadie pudiera reconstruir completamente el trayecto. Y eso en sí mismo es también una decisión. La guerra. Cuando alguien con el perfil de Mario Moreno muere y el patrimonio no aparece con la claridad esperada, lo que sigue casi inevitablemente no es solo confusión, es conflicto. El proceso sucesorio después de la muerte de Mario Moreno en 1993 no fue el proceso ordenado y sereno que el homenaje público de esos días habría sugerido. Fue un proceso que involucró a múltiples partes con intereses distintos, expectativas que no correspondían a la realidad encontrada y una estructura de activos que resultó ser considerablemente más complicada de lo que cualquiera había anticipado. Los detalles específicos de ese proceso no son completamente públicos. Lo que sí es posible reconstruir a partir de declaraciones fragmentadas, de reportes periodísticos de la época y de comentarios de personas que estuvieron cerca del proceso,
es que la claridad que todos esperaban no llegó con la rapidez ni con la completitud que la magnitud del patrimonio habría justificado. Los derechos sobre las películas representaban el activo más obvio y más valioso del legado. Medio siglo de producciones que seguían generando ingresos en televisión, en distribución internacional, en los mercados emergentes del video doméstico, que en los años 90 estaban transformando la manera en que el público consumía cine clásico. Pero los derechos sobre esas películas no estaban en un solo lugar. La estructura que Mario Moreno había construido a través de Posa Films y de acuerdos posteriores que nunca fueron completamente transparentes, había distribuido el control sobre distintos aspectos de ese catálogo de maneras que requerían una arqueología legal para ser completamente entendidas. Esa arqueología tomó tiempo, y mientras tomaba tiempo, las preguntas se multiplicaban. ¿Quién controlaba exactamente qué? ¿Qué acuerdos existían que no estaban documentados de manera que cualquier abogado pudiera leerlos sin ambigüedad? ¿Qué había ocurrido con propiedades específicas en los años finales de la vida de Mario Moreno, cuando su salud comenzaba a deteriorarse y cuando las decisiones sobre activos de ese valor requerían un nivel de atención que no siempre fue posible mantener? Esas preguntas no tienen respuestas completamente públicas. Lo que sí tiene una respuesta verificable es que el proceso de administración del legado de Cantinflas, después de 1993, no fue simple, no fue rápido y no produjo el tipo de claridad que el público que amó a ese personaje durante 5 décadas merecía recibir sobre lo que quedó de él. Y ese proceso, esa guerra silenciosa y burocrática que se libró lejos de los reflectores, mientras el mundo seguía viendo las películas de Cantinflas en televisión, es también parte de la historia del hombre más rico del cine mexicano. Usted no me dijo nada, usted me dijo que tenía buen carácter. La parte que nadie te había contado. Las propiedades. En el México de los años 40 y 50, cuando Mario Moreno estaba en el pico de su generación de ingresos, adquirir propiedades era la forma más lógica y más segura de preservar riqueza. No había las herramientas financieras sofisticadas que existen hoy. No había acceso fácil a los mercados de inversión internacionales. Lo que había era tierra, edificios, espacios físicos que podían verse, tocarse, administrarse y que no dependían de la volatilidad de los mercados para mantener su valor. Mario Moreno fue un comprador de propiedades con la consistencia de alguien que entendía esa lógica profundamente. La casa en Pedregal era la más visible, pero no era la única. Propiedades en Acapulco, que en los años 50 y 60 era el destino de moda para la clase alta mexicana, y donde el valor de la tierra experimentó incrementos extraordinarios durante ese periodo. Propiedades en otras zonas de Ciudad de México. Activos en Los Ángeles vinculados a su presencia en Hollywood durante los años de la vuelta al mundo en 80 días. El inventario completo de lo que Mario Moreno adquirió durante sus décadas de máxima generación de ingresos nunca fue publicado de manera ordenada y verificable en ningún momento de su vida ni en los años inmediatamente posteriores a su muerte. Eso puede significar varias cosas. Puede significar que la discreción era tan completa que ningún periodista de la época se tomó el trabajo de rastrear los registros de propiedad, que existen y son públicos, para construir ese inventario. Puede significar que la estructura de algunas de esas adquisiciones estaba organizada de maneras que hacían difícil identificar a Mario Moreno como propietario directo sin un análisis legal específico.
o puede significar que algunas de esas propiedades cambiaron de manos en los últimos años de su vida, de maneras que no fueron completamente registradas en el espacio público. Ninguna de esas posibilidades puede ser afirmada como hechos sin documentación que no está disponible en el espacio público. Lo que sí puede afirmarse es que el rastro de las propiedades de Mario Moreno no es tan claro como el de un hombre que simplemente acumuló, vivió y dejó pasar a sus herederos. Es más complicado que eso. Y la complejidad en la historia de las grandes fortunas casi siempre tiene una explicación. No siempre es una explicación cómoda. La casa del actor. Aquí es donde la historia cambia de temperatura, porque hasta este punto, la narrativa que este documental ha estado construyendo podría leerse como la historia de un hombre misterioso y posiblemente hábil en el ocultamiento de su riqueza. Pero hay un capítulo de la vida de Mario Moreno que no puede ignorarse sin traicionar la honestidad que esta historia requiere. Y ese capítulo se llama La casa del actor. En 1944, Mario Moreno fue uno de los impulsores centrales de la creación de la Casa del Actor en Ciudad de México. La institución fue concebida como un espacio de retiro y cuidado para actores que habían tenido sus momentos de gloria y que en la vejez, la enfermedad o la desgracia económica se encontraban sin los recursos para sostenerse. No es una institución pequeña ni simbólica. Es una institución que durante décadas proporcionó techo, alimentación, atención médica y dignidad a personas que habían dedicado su vida al entretenimiento y que sin ese espacio habrían terminado sus días en condiciones que ningún sistema de bienestar social mexicano habría podido evitar. La contribución de Mario Moreno a esa institución durante 49 años, desde su fundación hasta su muerte, fue documentada parcialmente por personas que trabajaron en ella y por artistas que la habitaron en distintos momentos. No con la precisión contable que un auditor exigiría, sino con la consistencia de múltiples testimonios que apuntan en la misma dirección y que fueron recopilados por periodistas e investigadores en distintos momentos a lo largo de décadas. Pagó cuentas médicas de actores que no tenían seguro. Cubrió gastos de sepelio de figuras del espectáculo que murieron sin dinero. Sostuvo operaciones en los períodos donde la institución no tenía ingresos suficientes para funcionar. Atendió solicitudes directas de personas que llegaban a él con situaciones de emergencia que no tenían otra solución disponible. Y lo hizo sin la fanfarria que habría convertido cada gesto en un evento mediático. Ese detalle es importante. Los gestos realizados para la galería tienen testigos cuidadosamente seleccionados. Los que hizo Mario Moreno los tenían por accidente. Personas que estaban ahí cuando el cheque llegó o cuando la llamada se hizo y que décadas después los relataban sin haber coordinado sus versiones con nadie. El testimonio más poderoso en este sentido no viene de una fuente anónima. Viene de Jorge Rivero, actor mexicano que conoció a Mario Moreno en distintas etapas de su carrera y que en múltiples entrevistas públicas describió una generosidad que era sistemática, constante y deliberadamente discreta. Rivero no era un testigo que tuviera razones para fabricar una narrativa benévola sobre Mario Moreno. Era alguien que lo describía con la honestidad de quien había visto la misma conducta repetirse suficientes veces como para entender que no era circunstancial, sino característica. Y ahí está la paradoja que hace de Mario Moreno una figura genuinamente compleja.
Si hay algo, El salga hombre usted que el mito salga. del ¿Qué miedo avaro le tiene, señor? ¿Qué describía miedo como le tiene? ¿Por qué le incapaz tiene de miedo? desprenderse Salga. de un peso, Sí, gastó vete durante con señor. 49 años en una institución de caridad sin pedir reconocimiento público por hacerlo. Ahora sí se mandó. Eso no Ya se significa comenzó que a la meter casa con la del familia. actor explique completamente ¿Listas, la muchachas? discrepancia entre el patrimonio esperado y el encontrado en 1993. 49 años de apoyo a una institución, incluso generoso y consistente, Aquí no estoy, consume Frank. una fortuna del tamaño que se estimaba. Pero sí significa que la narrativa simple del acumulador frío no corresponde a los hechos disponibles. La verdad está en un lugar más complicado. En un hombre que era simultáneamente más generoso de lo que el mito del avaro permitía y más opaco de lo que cualquier versión simple de su historia requería. Un hombre que dio de maneras que no quería que se supieran y que también, posiblemente, administró de maneras que prefería que no se examinaran demasiado de cerca. Esa combinación, generosidad real mezclada con opacidad deliberada, es la que produce el misterio que 30 años después de su muerte sigue sin resolverse completamente. La verdadera fortuna. Hay algo que nadie discute sobre Mario Moreno. Sus películas siguen generando dinero. 30 años después de su muerte, el catálogo de Cantinflas sigue siendo uno de los más distribuidos del cine latinoamericano. Las plataformas de streaming lo tienen. Las televisoras regionales lo programan. Las generaciones que no estaban vivas cuando Mario Moreno rodó su última película lo conocen a través de pantallas que no existían cuando él construyó su imperio. Esa continuidad no es automática. Requiere administración, decisiones sobre licencias, acuerdos de distribución, protección de derechos en múltiples jurisdicciones. Requiere que alguien esté tomando decisiones sobre el personaje más valioso que el cine mexicano popular ha producido. La pregunta de quién toma esas decisiones y bajo qué estructura es una pregunta que este documental no puede responder completamente, porque la información no está disponible de manera pública con el detalle que correspondería. Lo que sí puede decirse es que la fortuna de Cantinflas, entendida no como el dinero que estaba en las cuentas de Mario Moreno en 1993, sino como el valor continuo del personaje que creó, es considerablemente mayor de lo que cualquier número que se manejó en aquel proceso sucesorio podría haber capturado. Porque el personaje no envejece. El Cantinflas de 1940 y el Cantinflas de 1980 son igualmente accesibles para alguien que los descubre hoy en una plataforma digital. La distancia entre ellos ya no existe de la manera en que existía cuando el tiempo era la única forma de acceder al cine del pasado. Eso significa que el catálogo se valoriza con el tiempo en lugar de depreciarse. Que cada nueva generación que accede a esas películas es también un nuevo mercado para la licencia del personaje. Que la marca Cantinflas tiene un valor que crece en lugar de disminuir. Y ese valor, esa fortuna real, que no estaba en ninguna cuenta bancaria, sino en el personaje mismo, es también parte de la respuesta a la pregunta que este documental ha estado construyendo. ¿Qué pasó con los millones de Cantinflas? Parte de la respuesta es que algunos de esos millones se gastaron en décadas de vida extraordinaria. Parte es que se distribuyeron de maneras que Mario Moreno nunca documentó completamente. Parte es que la estructura financiera que construyó no dejó el mapa que sus herederos necesitaban para navegar lo que quedó. Y la parte que sigue generando valor 30 años después de su muerte,
es que la mayor fortuna que Mario Moreno creó nunca estuvo en ninguna cuenta bancaria. Estaba en el pantalón caído, en la mirada inocente, en la sonrisa de quien no sabe que hace reír. Estaba en el personaje. Y el personaje sigue ahí. El secreto que nunca terminó de explicarse. ¿Qué pasó con la fortuna de Cantinflas? Después de todo lo que esta historia ha recorrido, la respuesta honesta es que no lo sabemos completamente. No con la precisión documental que una respuesta definitiva requeriría. Lo que sí sabemos es esto. Mario Moreno construyó uno de los imperios más grandes del entretenimiento latinoamericano del siglo XX. Lo construyó desde la nada, con una inteligencia empresarial que ningún crítico de su época supo reconocer completamente, porque el personaje era demasiado brillante para que alguien quisiera mirar detrás de él. Lo administró con una hermeticidad que puede explicarse de múltiples maneras, ninguna de las cuales es completamente satisfactoria. Lo distribuyó de maneras que incluían generosidad genuina y opacidad deliberada, en proporciones que nadie puede determinar con exactitud desde fuera. Y lo dejó al final sin el tipo de estructura que habría permitido que sus herederos y que el país que lo amó durante 50 años entendieran completamente qué había construido y qué quedaba de ello. Eso puede ser la irresponsabilidad de un hombre que nunca se permitió planificar completamente su propia ausencia. Puede ser la estrategia final de alguien que prefería llevarse sus secretos. Puede ser simplemente el resultado de una vida demasiado ocupada en construir para detenerse a documentar. O puede ser algo que ninguno de esos marcos captura completamente. Lo que queda, 30 años después, es el personaje. Sigue siendo el más querido del cine mexicano popular. Sigue siendo reconocible en lugares del mundo donde el español no es el idioma principal. Sigue haciendo reír a personas que no estaban vivas cuando Mario Moreno lo creó en una carpa de Santa María la Redonda. Y sigue siendo, en el sentido más preciso de la palabra, un misterio. No el misterio de un crimen, no el misterio de una traición, sino el misterio más interesante de todos. ¡Aquí estoy, El de un hombre que pasó 50 años siendo el personaje más transparente de México y que al mismo tiempo fue, en su vida real, uno de los más herméticos. El de alguien que construyó un imperio que el mundo nunca vio completamente porque el personaje era demasiado brillante para que alguien quisiera mirar detrás de él. Y cuando el personaje es tan grande, nadie mira al empresario. Esa fue su estrategia más inteligente y también su secreto más duradero, porque Cantinflas hizo reír al mundo. Y Mario Moreno se llevó a la tumba exactamente cuánto valía esa risa.